Presidente del Gobierno del Principado, señora viceconsejera de Industria, señor rector de la Universidad de Oviedo, señores parlamentarios de la Junta General del Principado y demás autoridades, don Francisco Rodríguez, miembro de honor de esta casa y benefactor de la misma, familiares de don Javier Cuceda, señores miembros del Real Instituto de Estudios Asturianos, señoras y señores. Bienvenidos a esta sesión pública del Consejo General del Real Instituto de Estudios Asturianos para recibir al nuevo miembro del número permanente de este instituto, que pronunciará un discurso sobre los juristas asturianos que será contestado por el también miembro del número, don Leopoldo Olivar Alas. Tiene la palabra el nuevo miembro para leer su discurso de ingreso. Excelentísimo señor director, excelentísimo señor vicepresidente del Gobierno de Asturias, autoridades, querido decano de mi colegio de abogados, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de hondo agradecimiento a los miembros de esta docta corporación por acogerme como numerario permanente. Permítanme que lo haga primero con quienes avalaron mi candidatura: don Andrés Martínez Vega, don Tomás Emilio Díaz González, don Leopoldo Olivar Alas y don Ángel Villa Valdés. Pero también debo extender mi profundo reconocimiento a todos y cada uno de los que participaron en la elección de la vacante que ahora me dispongo a ocupar. Pueden estar seguros de que trataré de saldar mi deuda a través de la entrega incondicional al Instituto dentro de mis modestas capacidades. Ingreso con expresa vocación de servicio en cuanto se refiera al derecho y a las ciencias sociales que lo rodean, y con íntimo sentimiento de humildad, porque soy consciente de mis grandes limitaciones. Intentaré, de todas formas, suplir ese déficit aprovechando el ejemplo que me brindan mis nuevos compañeros de institución. Entre ellos se encuentra en la actualidad un selecto puñado de juristas insignes, como los eméritos don José Luis Pérez de Castro, que fue además pionero en estudiar la cuestión que me habrá de ocupar en mi discurso, don Juan Luis Rodríguez Vigil Rubio, o los numerarios permanentes don Santos Coronas González, don Justo García Sánchez, don Leopoldo Olivar Alas y doña Ramona Pérez de Castro, quienes tienen también extraordinarias contribuciones dedicadas al asunto sobre el que disertaré. Todo un reto está a su altura. Mi recuerdo asimismo a nuestro director, don Ramón Rodríguez Álvarez, que fue el principal artífice de unas aspiraciones que hoy se hacen realidad. Sin su apoyo jamás hubiera podido celebrarse esta sesión. Su tarea generosa al frente del Real Instituto en tiempos tan delicados se tendrá como referencia del buen hacer el día de mañana. Muchísimas gracias, querido Ramón, por lo que has hecho por el RIDEA y por mí. Me propongo devolverte tanta confianza con obras y plena disponibilidad a una casa que, aunque ya consideraba propia desde que fui elegido en 2013 como correspondiente, me demanda en la nueva condición que estreno mucho más esfuerzo y exigencia. Saludo igualmente y con cariño a los funcionarios del Instituto, agradeciéndoles su denodado trabajo cotidiano. Quería hacer una referencia específica a Graciano Suárez, que ha cuidado por la realización de esta sesión. Cuando el pasado día 25 de febrero me comunicaron la elección, de inmediato sentí la emocionada presencia de mi padre. Sus intereses sobre la cultura del Principado, desde la arqueología a la genealogía, a la heráldica, pasando por la pintura o la filosofía, sin duda han hecho mucha mella en mí. Su biblioteca asturianista, que hoy conserva mi querida madre con celo, me ha servido extraordinariamente para la confección de este trabajo que aquí ofrezco. Sin duda, crecer entre libros de temática asturiana me ha influido, y esa querencia hacia el terruño y sus cosas se la debo a él, con independencia de la carga genética que haya podido heredar. Lo que les quiero expresar es que tengo en este momento bien presente a Juan Manuel Cuceda Bello por infinidad de enseñanzas recibidas, y que haré todo lo posible por legar a mis hijos, al ser de una materia prima inigualable, como aquella que insistía en combatir los atajos y proceder siempre per áspera a tastra. Déjenme además rememorar a mi tío y padrino, Enrique Cuceda Bello, a quien sucedo en el clan familiar como miembro de número. Su sobriedad personal e intelectual la tengo grabada en la memoria, así como las amenas tertulias que solía mantener en casa con mi padre cada semana.
Como testigo infantil y juvenil de esos gratos encuentros, puedo dar fe de su erudición y su talla profesional. Que dos galenos que tenían tanto encima se preocuparan adicionalmente de aspectos culturales de su tierra revela su enorme dimensión y un amor incondicional a sus raíces. Debo referirme igualmente a quien ha tenido la gentileza de recibirme con su discurso de contestación. Como tuve la oportunidad de manifestar en este mismo salón hace un par de años, he tenido la inmensa fortuna de contar con un maestro que es un universitario integral, bienhumorado, observador, prudente, sensible, amante del arte y de la música, culto, tolerante, religioso, sensato, brillante orador y escritor, riguroso, tímido hasta que se le trata y generoso. A esa generosidad suya me acogí en distintas oportunidades como esta y nunca podré agradecerle lo suficiente su ayuda y su magisterio. Infinitas gracias, querido Leopoldo, una vez más. Y para terminar con esta introducción sentimental, no puedo sino dejar constancia de mi mayor patrimonio personal, que ese que está cuando se apagan las luces. Me refiero a Eva y a nuestros 4 hijos, Blanca, Carmen, Jaime y Javier. Vaya también mi afecto a mi madre, aquí presente, a Maribel, a mis queridos amigos, a los compañeros de trabajo y de oficio y a todos vosotros, a todos ustedes, por la generosidad de acompañarnos esta tarde. La razón por la que he elegido la semblanza de ilustres juristas asturianos como materia de mi discurso supongo que no necesitará especial justificación. Llevo cerca de 3 décadas dedicado al derecho, al foro y a la academia, y desde siempre me han suscitado enorme curiosidad las trayectorias de aquellos que me han precedido en ese arduo y apasionante quehacer. Hace tiempo que esa inquietud me ha conducido a una intensa labor indagadora que me ha permitido descubrir personalidades jurídicas de fuste, algunas caídas, desgraciadamente, en el olvido. Cuando se leen esas descollantes ejecutorias, uno no puede dejar de sentir su profunda insignificancia ante tan señeros personajes. Pero esa sensación se torna de inmediato en un inmejorable catálogo de paradigmas a los que parecerse, porque ya sentenció Maquiavelo en El Príncipe, en el primer párrafo del capítulo romano 6 del Príncipe, abro comillas, comienzo la cita, que los hombres caminan casi siempre por caminos trillados ya por otros y no hacen casi más que imitar a sus predecesores en las acciones que se les ve hacer. Pero como no pueden seguir en todo el camino abierto por los antiguos, ni se elevan a la perfección de los modelos que ellos se proponen, el hombre prudente debe elegir únicamente los caminos trillados por algunos varones insignes e imitar a los de ellos que sobrepujaron a los demás, a fin de que si no consiguiera igualarlos, tenga al menos sus acciones alguna semejanza con las suyas. Cierro comillas, fin de cita. Penetrar en las biografías que han ocupado nuestra atención contribuye al mismo tiempo a evaluar el grado de desarrollo que la comunidad jurídica viene experimentando en contraste con tiempos pretéritos. Este objetivo ha sido, de igual forma, muy sugestivo a la hora de ponerme a investigar sobre nuestros antecesores asturianos en el arte de lo justo y de lo bueno, como lo definía Celso. Muchos de los juristas de los que daremos cuenta se han sentado en estas mismas butacas como miembros de número del Instituto de Estudios Asturianos a lo largo y ancho de los 75 años que celebramos en este ejercicio. A todos ellos quisiera dedicar este modesto estudio con mi admiración sincera a tan preclaras y fecundas vidas. Como se infiere del título del discurso, abordo el estudio de algunos de los principales juristas naturales de Asturias o que han desarrollado en el Principado su labor a lo largo de los tiempos. Nuestra tierra ha sido especialmente fértil en personalidades dedicadas a las leyes, circunstancia que sorprende si se valora las dificultades de comunicación que hemos sufrido durante siglos y su lejanía y nuestra lejanía de los principales centros de formación o decisión en materia legal, en materia jurídica. La nómina de cultivadores de leyes y cánones que se plasma en la obra que en unos meses editará este Real Instituto, en unas 460 semblanzas, permite dividir por áreas geográficas su procedencia, toda vez que en numerosos concejos han sobresalido figuras de mucho relieve en el mundo jurídico. En la mayor parte de los casos advertimos la compaginación por los biografiados de sus tareas profesionales ligadas al derecho con otros quehaceres intelectuales, principalmente el periodismo, pero también la política
o los oficios eclesiásticos. El recuento de juristas que nos ha ocupado no es, no ha sido, no lo va a ser números clausus. Durante la elaboración del estudio a lo largo del último lustro he podido confirmar la existencia de un vasto elenco de técnicos en Derecho en la región desde el siglo XV. El esquema social tradicional de nuestras ciudades, villas y pueblos, configurado en torno al sacerdote, al médico, al boticario, al alcalde y al hombre de leyes, y dentro de esa categoría al abogado, al funcionario municipal, al juez o al notario, convertiría a nuestra labor en especialmente agotadora, en inagotable, al tener que dar razón de todos aquellos operadores jurídicos que no han sido en nuestras Asturias. Sin embargo, hemos querido introducir sobre este escenario elementos o notas de singularidad en este amplio colectivo, seleccionando aquellos que han tenido especial relevancia por sus obras, por su propia ejecutoria jurídica o extrajurídica o, en fin, por su trascendencia popular o maestría en sus quehaceres, pero siempre con rastro bibliográfico. Con todo, ha de significarse que los hombres y mujeres que han ejercido el derecho en esta comunidad lo han hecho o tratado de hacer con impar esfuerzo y abnegación, y aunque no lo hubieran resaltado por algún motivo, sí lo hicieron, sin duda, para aquellas personas a las que sirvieron a través de un consejo acertado o de una defensa eficaz, que es siempre la gran recompensa para los letrados, o bien desarrollaron su actividad jurídica con entera profesionalidad, en el caso de jueces, de notarios, de registradores, de docentes o de otros oficios legales de carácter público. No obstante, y como por elementales exigencias metodológicas hemos de centrar nuestra consideración hoy en determinados nombres en esta aproximación que nada tiene de jerarquizadora, sin duda, en sucesivos trabajos deberán ser objeto de la debida consideración otros notables juristas. Vayan por delante mis disculpas, por tanto, si entre el catálogo de juristas de los que me ocupo falta alguien que debiera estar. Lo que sí me gustaría que quedara claro es que al menos los que están, lo son, aunque existan otros que lo son y no están en esta pesquisa como consecuencia indudable de nuestro desacierto y de esa expresa vocación de continuidad que ha de tener siempre un texto de estas características. Adicionalmente, he de señalarles que aunque la gran mayoría de hombres de leyes que recopilo sean originarios de la región, existen otros que han de ser necesariamente ubicados entre ellos, aunque hayan nacido bien lejos, al haber desempeñado ejemplares tareas jurídicas aquí con nosotros. En lo que toca a la relación de gremios juristas asturianos miembros de la carrera judicial o fiscal, cuyos servicios constan desempeñados ante el Tribunal Supremo, tampoco ha de entenderse circunscrita al censo que hacemos, toda vez que otros muchos han litigado en sus nobles salas como letrados o procuradores o simplemente han ejercido tareas como funcionarios. Nuestra atención esta vez se ha centrado en los primeros, dejando para mejor ocasión la ardua empresa de identificar a cuantos asturianos han tenido alguna vinculación profesional con nuestro más alto tribunal en el supuesto de que tal iniciativa pueda ser abordada algún día sin dejarse a alguien en el tintero. El catálogo de estos grandes hombres, de estos prohombres de leyes, se aborda, como se ha adelantado, desde fuentes bibliográficas. Las que han sido objeto de nuestra atención han destacado la obra o trayectoria de estas figuras distinguidas del derecho asturiano, de modo que aquellos que no nos refiramos en esta oportunidad no es que hayan desarrollado funciones óptimas, no es que no hayan desarrollado estas funciones óptimas, sino que sus ejecutorias o magistraturas no han quedado reflejadas en los recursos historiográficos que hemos manejado, que hemos consultado. En fin, tampoco recogemos las trayectorias de los insignes asturianos que actualmente ejercen labores jurídicas, ya que ha sido nuestro interés limitarnos en exclusiva a aquellos que ya no están entre nosotros. No encontrará el atento lector en esta memoria referencia excesiva a las mujeres. La partida Romanos 3, título Romanos 6, ley tercera, estableció durante siglos, cito textualmente, que ninguna mujer, aunque sea sabedora, puede ser abogada en juicio por otro. Y esto por dos razones. La primera, porque no es conveniente ni honesta cosa que la mujer tome oficio de varón, estando públicamente envuelta con los hombres para razonar por otro. Y la segunda, porque antiguamente lo prohibieron los sabios por una mujer que decían calzurnia, que era sabedora, pero tan desvergonzada y enojaba de tal manera a los jueces con sus voces que no podían con ella. Otros sí, viendo
que cuando las mujeres pierden la vergüenza es fuerte cosa oírlas y contender con ellas, y tomando escarmiento del mal que sufrieron de las voces de la tal Calfurnia, prohibiéronse que ninguna mujer pudiese razonar por otra. Cierro comillas, fin de cita. Esta sorprendente exclusión medieval femenina del derecho, insisto, sorprendente, muy sorprendente en términos actuales, se extendería, sin embargo, hasta bien entrado el siglo XX, toda vez que es apenas en 1920 cuando se permite expresamente a la mujer que ejerza como letrada, y en Asturias 2 años después, con la reforma de los estatutos del Colegio de Abogados de Oviedo de 1922, reconociendo ya esa natural posibilidad, natural con nuestra visión actual. Con todo, hubo de esperarse en el Principado a 1935 para que una mujer accediera a un oficio legal. En el caso de una gijonesa, Carmen Menéndez Manjón, y otra betense, Alicia Salcedo, que se colegiaron como letradas ese mismo año y de las que nos hacemos eco, como es natural, en el trabajo. Se advertirá igualmente que no pocos asturianos incluidos en esta obra son algunos de los principales patricios regionales. La carrera de leyes fue, desde tiempo inmemorial, una inigualable fuente, base formativa para otros saberes y ejercicios, desde el gobierno a la gestión de la economía, pasando incluso por la mera creación literaria. Esa capacidad de adaptación de los estudios jurídicos a diversas inquietudes profesionales continúa hoy existiendo, permitiendo la presencia de juristas dedicados a infinidad de quehaceres que poca relación guardan entre sí. En esta antología hemos dividido así a quienes han destacado en líderes universitarias relacionadas con el derecho, a los que lo han hecho en la política, en el campo de los negocios o de la producción intelectual o literaria, así como a las más conocidas profesiones legales. Esto lo hemos podido hacer con aquellos casos en los que hemos encontrado un mayor número de brillantes cultivadores del derecho, que sucede especialmente en el caso de la ciudad de Oviedo, de la ciudad de Gijón y de la ciudad de Avilés. Como simple botón de muestra de la trascendencia que el mundo legal ha tenido para el Principado, basta indicar que 8 de los 10 retratos que cuelgan en esta sala, en este salón de actos, pertenecen a eximios hombres de leyes. ¿Lo han leído bien? Son de los 10, hay 8, porque hay 2 que se repiten, que es este y uno que está ahí, que es de Queipo de Llano, que no era jurista. Todos los demás son cuadros que pertenecen a hombres del derecho, a juristas de fuste. Como simple de estos retratos, aquí ven ustedes que están retratados Jovillanos, Campomanes, Gilejat, Cagagüelles, Martínez Marina, Agustín Argüelles, Álvarez Lorenzana o Jorge Bravo, que forman parte, como digo, de este ilustre elenco de notables que nos debe enorgullecer como asturianos. Respecto de aquellos juristas relevantes que nos han dejado en el tiempo reciente, hemos optado también por acudir a fuentes bibliográficas o periodísticas, como se ha indicado. Aunque en un principio habíamos valorado reparar solamente en los fallecidos hace al menos 50 años, para permitir que el tiempo decantara, que el tiempo nos ayudara, nos facilitara una perspectiva más desapasionada de los biografiados, finalmente hemos reflejado aquellos que nos han parecido con las ejecutorias más cimeras, de nuevo a partir de estos fondos documentales, en algunos casos con mucha frecuencia además, a través de consultas con personalidades añosas vinculadas al derecho, personalidades de dilatada experiencia en el ámbito del derecho asturiano, a quien aprovecho para agradecer su paciencia y su generosidad con mis llamadas intempestivas, preguntándoles por este o por aquella figura. Aunque se recogen en este compendio no pocos eclesiásticos que han sobresalido por su estricto quehacer jurídico, no hemos referido a los demás con formación jurídica inicial que han tenido relevancia en los oficios canónicos, pero no tanto en el ámbito legal. Sería tarea imposible la de censar a todos los religiosos con notoriedad que han cursado derecho canónico en sus años preparatorios para el desempeño de sus ministerios sacerdotales o episcopales. Repararemos, pues, en aquellos que consideramos que han trascendido ese estricto marco eclesial, como digo, nos hemos centrado en aquellos que han tenido relieve digno de mención a nuestros particulares intereses jurídicos generales o, por así decir, no eclesiásticos. A tenor del número de juristas de la capital del Principado que son objeto de nuestra consideración, los que han descollado como autores despuntan sobre los abogados, políticos, los componentes de sagas jurídicas familiares, los que han compaginado varias profesiones legales, los académicos o los funcionarios judiciales y los que desarrollaron tareas de índole mercantil.
Estos números no constituyen de todos modos ningún género de escalafón, ninguna clase de escalafón, porque, como resulta habitual, aunque un colectivo concreto esté nutrido de pocos juristas, su relevancia personal siempre está fuera de toda duda. En relación con los que han hecho carrera en exclusiva en la universidad, sobresalen los historiadores del derecho, pero también los internacionalistas o los mercantilistas. Nombres como Sela Sampil, como Uría o como De Otto aún resuenan en sus respectivas disciplinas en España, lo que confirma su trascendencia, su importancia. Entre los que han compaginado varios oficios legales lideran este grupo los abogados, que han sido posteriormente jueces o docentes, como don Fermín Canella o don Carlos González Posada. Los políticos, con ejecutorias que merezcan ser subrayadas, ejercieron sobre todo en los siglos XVIII y XIX y fueron además de relevancia, de indiscutible trascendencia nacional, mientras que en el siglo XX han tenido que limitarse al ámbito local. Los Can Argüelles, padre e hijo, don Alejandro Amón o don Leopoldo Alas Argüelles fueron protagonistas impares de sus respectivas épocas, con trascendencia más allá del Pajares, del EO o de Deva. Los juristas, que fueron periodistas, constituyen la mayoría en el apartado de autores, junto con los escritores o cultivadores de la literatura jurídica. Hablamos nada menos que de Martínez Marina, de Canella, de Jovi Bravo, de Clarín, de Adolfo Posada, de Altamira, de Pérez de Ayala, de Uría Río o de Juan Ignacio Ruiz de la Peña. Un elenco extraordinario de juristas e intelectuales creadores de obra esencial para el conocimiento cabal del mundo que hemos recibido. Cierto que algunos de ellos no han tenido sino contactos esporádicos con el derecho, pero sí lo suficientemente poderosos como para ser objeto de nuestra consideración. Entre los abogados, así como los jueces, fiscales o altos funcionarios, también han abundado los que han colaborado en prensa y los que han militado en distintas opciones políticas. Álvarez Lorenzani, ahí lo ven ustedes retratado. Álvarez del Manzano y Bajo, entre los letrados. Y Gil de Haz, está un poco más atrás, también retratado. Tuero o los hermanos Gota, entre los segundos, merecen destacarse entre otros muchos verdaderamente sobresalientes. Las estirpes de juristas obetenses reúnen, en fin, a personalidades que han compaginado unos u otros quehaceres legales y a este respecto hemos escogido a 3 sagas con al menos 3 hombres de leyes en su seno con notoriedad. Hablamos de los Berján, de los Huilla o de los Prieto. Con todo, han existido también familias de menos componentes, pero igualmente destacadas, a las que mencionamos en el texto, que saldrá publicado dentro de cada semblanza, estableciendo su vínculo de parentesco. Nos encontramos, por ejemplo, con letrados que eran varios en la familia y que pues, uno fue decano del Colegio de Abogados, otro fue miembro de la Academia de Jurisprudencia, otro fue un destacado fiscal, por ejemplo. La abogacía y la docencia resultaron actividades compaginables para muchos juristas obetenses, como don Fernando de Quirós, don Antonio Piquero, don Domingo Álvarez Arenas, don Juan Domingo de Aramburu, don Domingo Díaz Caneja, don Víctor Díaz Ordóñez, el gran Fermín Canella o don Jaime Masabel. La abogacía, la docencia, la judicatura la alternaron don Ramón de Evia Miranda y Granda, don Francisco de Borja Estrada, don Francisco Díaz Ordóñez, don Diego Fernández Ladreda y don Juan María Rodríguez Arango. La abogacía y la carrera judicial o fiscal la desarrollaron en Oviedo don Felipe Ignacio Can Argüelles, don Benito García Argüelles, don Felipe Suárez Vigil o don Luis Álvarez de las Cosura. Y, en fin, la docencia y la función pública la compatibilizaron don Carlos González Posada y Díaz o don José María Alonso Vega Suárez. Entre los protagonistas de la vida política española de los siglos XVIII y XIX destacaron también varios juristas obetenses, como don José Can Argüelles, don Pedro Fernández Villaverde, don Alejandro Mon y Menéndez, don Guillermo Estrada, don Joaquín Fernández Prida, don Leopoldo Palacios, don Manuel González Ontoria, don José María Montas, don Alejandro Fernández Sordo. En el ámbito político asturiano de esos siglos podemos contar también con don Felipe Vázquez Canla, don Miguel de Bereterra, don Pedro Armada, don Emilio Martín González del Valle, don Eduardo Serrano Granat, don José González Alegre y su hijo, don Rodrigo González Alegre, don Alfonso Muñoz de Diego, don José López Muñiz, don Valentín Masip, don Luis Riera o don Juan Luis de la Gallina del Arde. En los siglos XIX y XX se dedicaron al ámbito industrial o empresarial español o regional
los eminentes juristas obetenses Enrique Indalecio Corujedo, don Martín González del Valle, don Carlos Prieto Fernández de la Llana o los Herrero, Collantes y Garralda. Los obetenses dedicados al derecho que adquirieron fama como autores jurídicos de fuste fueron don Juan Evia Bolaños, don Francisco Martínez Marina, don Adolfo González Posada o don José González Llana. Dedicados al periodismo, la rama que ya les había indicado que es especial para muchos de nuestros juristas, nos encontramos la mayor nómina: don Manuel Fernández Ladreda, don José María Albuerne, don Enrique Fernández Rojas, don José Indalecio de Caso, don Rafael María de Labra Cadrana, don Gumersindo González Solís de la Huerta, don Jesús Vigil González, don Felipe Lavandera Cabal, don Juan Bautista Muniz Miranda, don Luis Alonso o don Juan Alberto Navarro Rodríguez. Literatos o escritores en prosa o verso lo fueron don Marcelino Flórez y Prado, don Ángel Corujo y Valvidares, el gran Ramón Pérez de Ayala, don Alfonso Botas, don Joaquín Mier y Vigil Escalera. Los que fueron grandes tratadistas jurídicos, autores literarios y periodistas a la vez, fueron don José María Rogelio Jove y Suárez de Bravo, el señor de gafas que se encuentra al lado de la ventana retratado, don Leopoldo Alasureña, los hermanos Mario y Luis Gómez Morán o don Renato Ozores Álvarez Quiñones, este último en América. Fotógrafo, en fin, lo fue el jurista y filántropo obetense don Luis Muñiz Miranda y músico don Rafael de Zamora y Pérez de Urrilla. Asturianistas destacados fueron don Juan Urilla, don Gabriel Martínez García, don Luis Alfonso Martínez Cachero o don Juan Ignacio Ruiz de la Peña. Entre los letrados de la capital, permítasenos subrayar a los decanos del Colegio de Abogados, don Ramón Álvarez de Valdés, don José Suárez Coto, don José Hipólito Álvarez de la Borbolla, don Aquilino Suárez Bárcena, don Juan Fernández de la Llana, don Carlos Botas García Barbón, y también han de merecer nuestra atención don Juan Álvarez de Lorenzana o don Miguel Bajo Fernández. Entre los jueces, fiscales o funcionarios sobresalieron el citado Gil de Haz, pero también Sabino Fernández Campo o los magistrados del Tribunal Supremo Eve y Noriega, García de Busto, San Román y González Valdés, de Aramburu y Zuloaga, Díaz Gómez, García Miguel, Silva Melero, Tuero Bertrán o Alfonso Bota Lozana. A diferencia de la capital asturiana, que ha concentrado desde siempre los centros de formación jurídica y los principales órganos jurisdiccionales de la comunidad, Gijón ha contado a lo largo del tiempo con una nómina menos abundada de juristas, aunque con una notoriedad extraordinaria a escala nacional. De los gijoneses dedicados al derecho, han de subrayarse por su número los abogados, especialmente inclinados hacia el ámbito mercantil o industrial, en conexión con el modelo económico de la localidad. Letrados como Ibaseta, como los Quirós, García Bernardo de Silva o Aurelio Menéndez merecen ser anotados en este sector. Prendes Pando o Gil Carlos Rodríguez, en cambio, resaltan entre los jueces o altos funcionarios. Y sin duda jovellanos, Melquiades Álvarez, Pidal o Fernández Miranda han sido protagonistas de la vida española en el tiempo que vivieron y aún después de él. Al igual que sucede a Gijón, los juristas avilesinos con trayectorias egregias son menores en número que las de la capital, pero igual de sobresalientes. El abogado González Abascal, los juristas con dedicación política Suárez Inclán, de las Salas Pomariño, Pedregal o Morán, avalan en la calidad de la comunidad de hombres de leyes de la Villa del Adelantado, con hojas de servicios verdaderamente extraordinarias. Entre los juristas del centro de la región despuntan los internacionalistas, como Castañón o Sela, de Caso y Mieres, respectivamente, los Canella, de Sobrescodio, los jusprivatistas Manuel Miguel de las Traviesas y Jerónimo González, de Caso y de Langreo, respectivamente, o el escritor lavianés Palacio Valdés, que era también, un dato desconocido, era también profesional del derecho, y los magistrados del Supremo, don José Rodríguez del Busto de Carreño, don Juan Argüelles Valdés y don Víctor Cobián y Junco de Columna. En el noroccidente hemos de recordar las biografías del jurisconsulto y estadista naviego Pérez Villamil, como no, pero también de los Calzada, de Navia, del letrado y político valdesano don Álvaro de Albornoz, del también ministro y abogado Manuel Recobello, del boalés Acevedo y Huelves, o de los eximios internacionalistas vegadenses Barcia Tres, los hermanos Barcia. Varias sagas de juristas valdesanos han de ser también citados, como los Álvarez Cascos o los Abello. En los restantes concejos del occidente de Asturias, recabo su atención en los tinetenses don Pedro Rodríguez de Campomanes, don Rafael del Riego
don Tirso Gómez Piñero, rescatado recientemente por Leopoldo Toledano Alas, del desconocimiento general, Fernández Negrete o los García Barzanayana, así como los moscones don Manuel Pedregal y Cañedo y don Valentín Andrés Álvarez, el salense don Fernando de Valdés o el ilustre somedano Flórez Estrada. En los concejos de Cangas de Onís, Parres y Ribadesella, Llanes, Peñamellera Alta, Cabranes, Nava, Piloña y Villaviciosa, destacamos a Beceña y a Vázquez de Mella, de Cangas de Onís, a Posada Herrera o Iguanzo de Llanes, a Agustín de Argüelles en Ribadesella, a los Pilar y Balbín de Unquera en Villaviciosa o a los Mier en Peñamellera. Peñamellera Alta. Precisamente un miembro de esta última estirpe de juristas, don José de Mier y Noriega, nacido en Ayes en 1677, oidor durante un largo periodo en la Real Chancillería de Valladolid, fue protagonista de una anécdota que no me resisto en compartirles y que me alegró los momentos más ingratos de mi investigación, de mi larga investigación histórica. Los anales refieren que un buen día apareció una anónima pintada en los muros de la Chancillería, haciendo un facilón juego de palabras con el apellido de don José y con inequívoco afán denigratorio. Les recuerdo que él se apellidaba Mier, de Mier y Noriega, era don José Mier y Noriega. Decía esa pintada: Mier da autos de repente, los autos que Mier da pasan por el presidente. A lo que el propio don José respondió con fina ironía e inteligencia, añadiendo debajo de su puño y letra lo siguiente: entienda el señor letrado, aunque sea muy persona, que entre la Mier y la da ha de poner siempre coma. De los 48 presidentes que ha tenido el Tribunal Supremo, 3 eran asturianos, quizá 4, ya veremos por qué. De hecho, el primer presidente del tribunal fue un asturiano, don Ramón de Posada y Soto, natural de la pequeña aldea de Onao, en Cangas de Onís, de la pequeñísima aldea de Onao. Quien la conozca puede dar fe que en esta pequeña localidad de Cangas de Onís pues haya nacido y haya vivido sus primeros años el primer presidente de nuestro más alto tribunal. También era asturiano el tercer presidente, el obetense don José Elia y Noriega, y desde 1973 a 1977 presidió nuestro más alto tribunal el también carballón don Valentín Silva Melero. Decía que 4 quizá porque a esta nómina de presidentes cabría sumar el que lo fue de forma accidental al producirse el levantamiento militar el 18 de julio de 1936, siendo titular de su sala de vacaciones el malogrado magistrado Jesús Arias de Velasco. De la nómina de juristas que han servido a nuestro más alto tribunal han de destacarse varias circunstancias. La primera, su dedicación preferente al derecho público y sus tareas en la sala del orden contencioso, aunque hayamos contado también con especialistas en las demás ramas jurisdiccionales. La segunda, la compaginación de labores propiamente judiciales con las doctrinales e incluso con las letras no jurídicas. No pocos de estos ilustres magistrados y fiscales que han frecuentado los periódicos asturianos y españoles con sus reflexiones sobre cuestiones políticas y sociales han sido magistrados del Tribunal Supremo. Otra de las características destacadas es que el origen de la mayor parte de esta veintena de asturianos que han trabajado en el Tribunal Supremo ha sido obetense. Pero no es infrecuente su procedencia también de villas y pueblos repartidos por la región e incluso de aldeas recónditas y aisladas como la de Onao. En fin, algunos de ellos dedicaron a la cultura asturiana notables esfuerzos, liderando las instituciones más señeras de nuestros estudios, como es el caso de Tuero, director que fue durante años de esta casa. Varias conclusiones pueden extraerse de este repaso, necesariamente incompleto, de nuestros más conspicuos juristas de todos los tiempos. Como se habrá advertido, aquellos que han despuntado lo han hecho transformarse en Oviedo y desarrollar sus vidas profesionales fuera de Asturias. Cierto que hemos plasmado biografías que han triunfado aquí, pero han sido la excepción que confirma la regla. Esta circunstancia no difiere, por lo demás, de otras regiones, de otras comunidades, de otras latitudes, toda vez que la capital de España y su entorno institucional ha ejercido siempre un potente efecto de vis atractiva sobre personalidades regionales de relieve en este y en otros muchos ámbitos. Alcanzar notoriedad en Madrid supone pasar de figura local a figura nacional
como les ha sucedido a tantos coterráneos que nos han ocupado. Hemos tenido ni más ni menos que a más de una treintena de juristas al frente del gobierno español, como ministros, como presidentes de las Cortes, como vicepresidentes del Congreso de los Diputados. Jovellanos, Campomanes, Can Argüelles, Agustín Argüelles, Flores de Estrada, Mon, Vidal, los Barzanayana, Alonso Cañedo, Estrada, Prida, Lorenzana, Ontoria, Plácido Huilla, Avelino Menéndez, Pérez Villamil, Arias Mon, Negrete, Bárcena, Posada Herrera, Melquiades Álvarez, Rodríguez San Pedro, Suárez Inclán, Los Suárez Inclán, García San Miguel, Pedregal, Celleruelo, Álvarez Valdés, Albornoz, Rico Abello, Barcia, Fernández Sordo, Fernández Miranda o Fernando Morán. Y un sinfín incontable de parlamentarios en el Congreso o en el Senado, casi siempre destacando en la tribuna como grandes oradores que eran. Pero también en la esfera propiamente asturiana hemos contado con presidentes de nuestros principales órganos de gobierno y con innumerables diputados y consejeros, diputados provinciales, diputados autonómicos y consejeros autonómicos. Con todo, es de notar que Asturias ha ido perdiendo progresivamente actores en la vida nacional a medida que han pasado los años. Como quiera que los que recordamos en nuestro trabajo lo han sido mayoritariamente, yo diría que de forma predominante, muy predominante, de forma muy acentuada en el siglo XIX. Y han sido escasos, sí notorios, pero escasos en el siglo XX. También en determinados ámbitos del saber jurídico podemos enorgullecernos de nuestros antepasados dedicados al derecho. Ya lo he citado. Posada Herrera o Ignacio de Oto siguen siendo entre los publicistas unas figuras de mucha relevancia, de una gran trascendencia. Los civilistas Traviesas o Jerónimo González, los mercantilistas Uría y Menéndez, los internacionalistas Sampí o Prida, el gran romanista Melquiades Álvarez, los historiadores Martínez Marina o Altamira, o los hacendistas Can Argüelles y Flores de Estrada. Todos ellos siguen siendo considerados en los manuales de estas disciplinas que se estudian en las facultades de Derecho de España como los padres de estas materias, de estas disciplinas, de estas ramas del ordenamiento jurídico de nuestro derecho. Y sobre todo que han dejado huella más allá de España, porque han sido todavía referencia y siguen siendo referencia en los libros de texto en Hispanoamérica. La tragedia de la Guerra Civil supuso para el colectivo jurídico, la tragedia que la Guerra Civil supuso para el colectivo jurídico que hemos estudiado no tiene parangón en ninguna otra época de nuestra historia. Asesinados, exiliados, depurados o desterrados lo han sido, como tantos otros asturianos, hasta una veintena de nuestros protagonistas ilustres. Entre los primeros han de remarcarse víctimas de ambos frentes, desde Leopoldo Alas Argüelles a Melquiades Álvarez, pasando por Francisco Beceña. No se han encontrado todavía los restos de Francisco Beceña en Langreo. Manuel Rico Abello, Jesús Arias de Velasco, Gonzalo Meraz o Ramón Álvarez Valdés Castañón. Se da la cruel circunstancia de que Alas y Beceña fueron pasantes en Madrid del despacho de Melquiades Álvarez con muy pocos años de distancia, y los tres acabaron sucumbiendo al odio fratricida. Los que tuvieron que tomar las maletas para huir y vivir como buenamente pudieron, como malvivieron, fueron Alfredo Mendizábal, Carlos González Posada, Vicente Álvarez Huilla, David Arias, José Manuel Castañón, Juan Pablo García Álvarez, Sabino Rodríguez, Venceslao Roces, José Maldonado, Félix Fernández Vega o Prieto Vances, que también fue depurado, o el gran Teodoro González, también depurado, catedrático de Derecho Administrativo. Dionisio Morán, en fin, conoció el destierro en su propia patria. Solamente sabiendo este horror y la dimensión de esta catástrofe, podremos conjurarnos para no repetirla jamás. De ahí que sea responsabilidad de todos mostrar con crudeza esta realidad dramática que hemos de superar de una vez como nación. Enterrar ese pasado, no obstante, pasa por homenajear, como hoy aquí hacemos, a todos esos asturianos que han visto truncar sus vidas por el radicalismo de uno u otro signo, que, como saben y como todos debemos de convenir, nunca conduce a nada bueno.
Igualmente, ha de concluirse que entre los juristas con inclinaciones literarias no han faltado tampoco los que han expresado su creación en lengua asturiana. Es el caso de Benito Casielles, de Félix Aramburu, de Nicanor de las Alas Pomariño, de José María Malgor, de Benito Canella, de Francisco de Paula Cabede Solares, de Fabriciano González García o, en fin, de Marcelino Flórez y Prado. Incluso Jovellanos elaboró numerosas fichas de léxico en nuestra lengua y Apolinar de Rato quiso hasta incluir en el diccionario de la Real Academia Española voces genuinas en asturiano. Las ejecutorias verdaderamente descollantes de los juristas que nos han ocupado permiten deducir que estas tierras han estado a lo largo de los siglos muy bien provistas de cultivadores del derecho, lo que equivale a decir que sus gentes han estado excepcionalmente asesoradas siempre. Se trata, como ha podido advertirse, de una zona especialmente, indudablemente fértil en hombres de derecho, que han obtenido lejos del terruño éxitos extraordinarios en los más variopintos ámbitos del cultivo del derecho. Una nota caracteriza a la mayoría. Compaginaron el ejercicio del derecho con otros afanes intelectuales y culturales, como queda dicho, lo que apunta a la médula de todo buen jurista, yo diría de todo buen profesional, que es precisamente ser o tratar de ser una persona cultivada, amante del saber, con inquietudes sobre todo lo humano y lo divino, que son definitorias según el plano del derecho. Bien en el jus canonicum, bien en el ejercicio de la abogacía, de la judicatura, de la fiscalía, de la docencia, de los restantes oficios jurídicos. Los protagonistas de esta aproximación, que ahora termina y que en unos meses verá la luz, editado por este Real Instituto en formato de libro. Como digo, los protagonistas de esta aproximación que ahora termina supieron congeniar la justicia con la iniciativa social, con las letras, con las artes, con la política o con la filosofía. Este dato los convierte en personalidades extensas de nuestro común, de nuestro patrimonio, de nuestro orgullo colectivo como comunidad autónoma. Podemos estar bien orgullosos, sin duda, de cuantos paisanos han hecho verdadera historia en el ámbito del derecho en España y en el mundo, y a los que hoy tributamos este modesto homenaje de profunda admiración y de profundo reconocimiento. He dicho. De los atributos que le acreditan como miembro de número permanente de esta casa. El nombramiento, el pergamino que acredita la condición de miembro de número y la medalla de la institución. Tiene la palabra ahora para la contestación a su discurso del miembro de número de esta casa, don Leopoldo Tonibar Alas. Muchas gracias, señor director, señor vicepresidente, señor rector, autoridades parlamentarias, señora viceconsejera de Justicia, señor decano, el señor síndico mayor, autoridades, miembros de esta casa, señoras y señores, intracurrículum y extracurrículum, incluso extramuros, porque el doctor Uceda podría haber llenado el Palacio de los Deportes. Bien. Unos datos personales sobradamente conocidos y reconocidos.
Presentar en esta sala al nuevo numerario permanente, don Javier Junceda Moreno, nacido en Oviedo en 1968, es tarea innecesaria porque, como miembro correspondiente, desde 2013, lleva trabajando en esta casa y por ella con ahínco y afecto indisimulables, propiciando con creatividad y su proverbial desenvoltura numerosas actividades que enriquezcan singularmente desde el campo de las ciencias sociales la labor del Real Instituto. Al margen de sólidas relaciones familiares previas, conocí a Javier Junceda en mi regreso a la Universidad de Oviedo tras los sucesivos traslados de las cátedras de Murcia y León, siendo él un recién licenciado en Derecho, empeñado ya en la ardua labor de confeccionar una tesis doctoral sobre un tema tan importante en Asturias y en aquellos momentos que presagiaban lo que ahora ocurre, como la minería y su relación con el medio ambiente y la ordenación del territorio. La memoria doctoral, luego convertida en libro, publicado por Civitas en 2001, fue calificada cum laude en 1999 en la prestigiosa Universidad de Valladolid. Su especialidad ambiental fue pronto reconocida, como puede además atestiguar, y es fácil consultar en distintos buscadores, un currículum donde hay cerca de 2 centenares de publicaciones, muchas de ellas vinculadas al tema ambiental. Las distinciones y méritos como jurista, docente y abogado en ejercicio son innumerables y muy selectivamente destacaré que es académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, académico de número de la Real Academia Española de Jurisprudencia, de cuya Junta de Gobierno forma parte, académico de honor de la Academia Peruana de Derecho y doctor honoris causa en Derecho por 5 universidades iberoamericanas y profesor honorario en otras sedes. Preside la Comisión de Lenguaje y Asuntos Jurídicos de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y, en tal calidad, ha participado en la elaboración del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, auspiciado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, y ha dirigido y escrito el Glosario Jurídico Hispanounidense para la Academia Norteamericana. Es, desde hace 5 años, vocal de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, nombrado por el Gobierno entre expertos de reconocido prestigio. Ha participado en más de 25 proyectos de investigación universitarios, competitivos y no competitivos, y como investigador ha formado parte del Grupo de Investigación Acreditado Servicios Públicos, Administraciones y Garantías, SPAP, que me honro en dirigir en la Universidad de Oviedo, y lo sigue siendo el de Estudios Jurídicos de España, Portugal y América Latina de la Universidad de Extremadura. Cuenta con diversas acreditaciones de investigación del sistema universitario español y ha sido con toda suerte de reconocimientos a su fructífera labor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña en 2 mandatos entre 2011 y 2016, amén de otros cargos, responsabilidades y direcciones ejercidas en dicho centro barcelonés, en el que también implantó y fue el primer director del máster universitario de la abogacía entre 2012 y 2016. Y permíteme, esto no se va a publicar, que diga algo que me reñiría si lo hubiera advertido. Javier Junceda, y los que tuvimos la suerte de visitarlo en sus épocas de gestión en Barcelona, era una persona profundamente conocida, reconocida, valorada y admirada en Barcelona. Y una vez hice una maldad, y por eso lo digo aquí, ¿no?, que fue poner en un buscador, en un Google o algo similar, el nombre de Javier Junceda y la Universidad Internacional de Cataluña y el nombre del entonces rector. Ganaba Javier por unos 3.000 a 1. Por eso ya digo bastante. Mire, me has perdonado, me equivoqué. Es desde hace más de un lustro también profesor del máster de abogacía de la Universidad de Oviedo y también ha participado en la docencia de la Universitat Oberta de Cataluña y del Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Complutense, donde es docente del módulo de Derecho Administrativo. En nuestra universidad también ha prestado importantes servicios como vocal del Consejo Social, nombrado por la Junta General del Principado de Asturias en 2011 y reelegido en junio de 2012 por unanimidad hasta completar el máximo de los 2 mandatos establecidos por ley. Es abogado ejerciente desde 1994 y fundador y administrador único de Junceda Abogados por sede central en Oviedo.
Ha participado como experto en 13 comisiones parlamentarias sobre reformas legislativas, ha ejercido como asesor externo parlamentario en asuntos jurídicos en el Congreso de los Diputados y es vocal, como se ha dicho, de la cuota, elegido por el Gobierno del Principado entre expertos de reconocido prestigio. También dentro de sus excelentes relaciones académicas con Perú, ha sido cónsul honorario de esta República en España y está en posesión de las medallas de la ciudad de Trujillo y de la región de la Libertad de Perú. Paso a hablar de lo que ha sido una construcción imprescindible y largamente esperada. El discurso Juristas Asturianos, con el que nos ha obsequiado, y todos lo podremos comprobar con detalle cuando se publique el texto, es un tesoro para este instituto y para la bibliografía y la historia jurídica asturiana. Quizás yo tengo, y lo he dicho con la generosidad con la que me ha tratado, pues un gran interés por estos temas. Pero lo cierto es que es una hallazga, ya que he hablado de la lengua asturiana también, una hallazga presentida, un reto titánico, pero que creo, conociéndolo, que tomó como asignatura pendiente. Se vislumbraba en sus juristas ilustres del occidente de Asturias una aproximación, publicado en nuestra revista jurídica de Asturias hace 2 años, y en el número anterior, en su original y mordaz Campo Amor jurista, en el que se intuye la viva conexión sentimental de Funceda con la villa de Navia, cuya aportación humana a la idea, también, igual que a los juristas, ha sido tan excepcional, dado el tamaño y población que siempre ha tenido el concejo. No voy a cometer la estéril tarea de resumir las biografías, con tanto esfuerzo y buena raza investigadora, ha ido ordenando Funceda Moreno nada menos que desde el siglo XV. Por eso decía que la labor era titánica. Más de un siglo antes, querido rector, de la creación de nuestra universidad. Y a lo largo de las más de 100 páginas de esta disertación podemos comprobar. Pero si quiero sucintamente, y dado el honor que me hace su autor de dirigirme a ustedes, resaltar algunas cuestiones en este ámbito. Si Asturias es un territorio periférico, y lo ha dicho varias veces, los asturianos, en este caso los dedicados a las leyes en sus diversas formas, políticos, magistrados, profesores, abogados, secretarios públicos y demás, han sido centrales y decisivos en muchos momentos de la historia de España. Me atrevería a decir que desde la Ilustración y sus cercanas Cortes de Cádiz hasta los epígonos del Grupo de Oviedo, no hay derecho ni innovación en España que no pase por este principado. Es bien sabido en otros órdenes del pensamiento y la cultura, pero estos, sin el armazón jurídico y sus defensores en estrados y tribunas, tienen, salvo honrosas excepciones, escasa difusión. También quiero agradecer al doctor Funceda su disección territorial. Oviedo, Gijón y Avilés tienen su propio tratamiento sistemático en la obra, así como el centro en las salas de Asturias, donde, una vez más, vemos la pujanza de la franja occidental hasta el punto de que, de carecer de una visión de conjunto, el lector foráneo podría poner en duda el mito del aislamiento de los concejos de nuestro peculiar oeste. Bien es cierto, y esto vale incluso para los ovetenses, que no pocos debieron exhibir su maestría y saberes allende la cordillera, y como también nos ha dicho él, en cortes o cancillerías alejadas de su tierra natal. Tampoco esto ha cambiado mucho, por desgracia. No deja de hacerme sonreír y a la par meditar la suerte de excusa que presenta al lector don Javier Funceda de que no ha de encontrarse con muchas mujeres en esta obra, donde se da cuenta de ilustres fallecidos. Y aquí sí que han cambiado afortunadamente las cosas, como puede verse en todas las promociones de las facultades de Derecho, en los resultados de las oposiciones a distintas carreras y cuerpos y la presencia femenina en los asuntos públicos, también en el video. Tiene este discurso, además, un aliciente nada soslayable, el interés por saber de gentes notables conocidas o por conocidos que no sabíamos que eran tan notables, algunos muy próximos por lazos familiares o vecinales. Y como toda buena investigación, estos juristas asturianos invitan a nuevos estudios sobre alguna de las personalidades aquí inventariadas, biografiadas y contextualizadas en su tiempo y circunstancias. Una nota nos ha dicho al finalizar el autor su discurso, caracteriza a la mayoría de estos hombres de leyes.
el compaginar el ejercicio del derecho con otros afanes intelectuales o culturales, lo cual apunta a la médula de todo buen jurista, que es precisamente ser una persona cultivada y amante del saber. Permítame, de recipiendario, una acotación obvia que por sudor no hace. Gentes con título de derecho hay casi tantas como censadas, cultivadas y amantes de algo más que abrir un código o mirar un repertorio virtual de jurisprudencia bastante muchos. Pero tampoco es algo exclusivo de esta rama profesional, no diré del saber, porque el humanismo no goza de buena salud, aunque hubiera muchos médicos y humanistas. Pero en fin, como también concluye don Javier Punceda Moreno, podemos estar bien orgullosos sin duda de cuantos paisanos han hecho verdadera historia en el mundo del derecho en España y en el mundo. Aunque también el ávido lector detectará pronto que no es solo todo lo que reluce. En una nómina tan impresionante como la estudiada por el nuevo académico de número, es lógico que haya personalidades de primer nivel y otras con mayor o menor notoriedad, pero siempre de menor relevancia. Es la vida, igual que nos encontramos en la lectura con personas de vida y obra afortunada y otras a las que las calamidades, la política o las envidias relegaron injustamente. Termino cumpliendo con mi promesa de concisión. Felicito, como este rigor, al Real Instituto por la nueva incorporación. Lo hago con el miembro entrante, al que le reitero la gratitud por haber pensado en mí para este acto y por las palabras que me han dirigido, y a todos ustedes, corporativos, familiares y asistentes, por escuchar esta breve intervención de telonero, que es aparte y trascendente de todo lote, y la disertación magnífica bien merece que se me excuse. Y acabo con un punto de broma. Tanta curiosidad me ha suscitado esta soberbia y exhaustiva investigación de colegas de diversos siglos, pero todos difuntos, que seguro que el amor propio, que dicen que es eterno, me llevará, cuando ya esté en otra dimensión sin boe con el que llorar, a saber si en alguna actualización de esta obra su autor también, como ha hecho hoy, se habrá acordado de mi humilde trayectoria. Muchas gracias. Gracias, doctor Tolivar, por esta magnífica respuesta al discurso de ingreso de don Javier Punceda, y reitero la enhorabuena al nuevo miembro del número de esta institución. Muchas gracias y se levanta la sesión.